Ay, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito de la vela de almas porque a mí me parece bastante interesante, o sea, porque hay personas que, o sea, eh, bueno, mm, yo les pongo aún vela de almas a mis padres, o sea, todos los lunes pongo vela de almas a mis padres y obviamente también se la pongo a mi esposo. Pero te digo algo, es que es importante porque ellos necesitan sentir que no son olvidados. El tema aquí es que nosotros tenemos una vida muy fugaz. Entiende, o sea, una persona puede vivir 10 años, 8 años, 20, 30, 40, 50, 60, 90, no sé. Pero tú te puedes imaginar un niño de 5 años que parta. Bueno, yo me imagino que le debe partir el corazón a los padres, pero tienes que ponérselas porque sigue siendo tu hijo. Y él todavía necesita papá y mamá. Es así. Entonces, eso también te ayuda a sanar a ti, pero a ellos también les ayuda a sentir que no son olvidados o no son reemplazados. Es como decir, hay padres que tienen esa costumbre, por ejemplo, mis padres, me pusieron, yo tengo mi primer nombre, es el nombre de mi mamá, que también es el nombre de mi abuela, y mi segundo nombre es el nombre de mi abuela paterna. Bueno, mis padres decidieron eso, ¿no? No me consultaron, lamentablemente. No tenía voz ni voto en ese momento. Yo digo que no es correcto ni conveniente porque nos obligan a arrastrar con parte de la existencia de la otra persona. O sea, mi carácter en parte es muy parecido al de mi mamá. Somos en muchas formas muy similares. Eh, Mi abuela también. Por ejemplo, yo te voy a contar algo. Mi abuela quedó viuda a los 40. Mi mamá también quedó viuda. Y yo también. Porque estamos arrastrando parte de eso. ¿Me entiendes? Entonces, deberíamos independizar un poco los nombres de nuestros hijos para que puedan tener una identidad propia. O sea, a veces uno le dice a un hijo, eres igual a tu padre. No, no es igual a su padre. Tu hijo es su hijo, es tu hijo y su padre es su padre. Pueden ser parecidos físicamente, pero emocionalmente no lo son. En vivencias no lo son. Entonces, hay que aprender a diferenciar esas cosas porque estamos influenciando en la psique de nuestros hijos. Y esta parte tiene mucho que ver con lo que es la magia, porque el nombre hasta cierto punto es altamente mágico. Yo cambié mi nombre por eso. O sea, no cambié por decirte el nombre totalmente, pero los modifiqué. Mis apellidos los dejé, pero modifiqué mis nombres. Entonces, no es correcto porque yo no tengo por qué repetir la historia de mi madre. Es simplemente cortar el lazo. Ni la historia de ningún miembro de mi familia. ¿Para qué guácala? Suficiente con mis propias historias. Entonces, eso también hace hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está la comparación. Eh, y como dicen por ahí, las comparaciones son odiosas. Tu mamá cocinaba qué rico. Está bien, pues, pero yo no soy mi mamá. A mí qué me importa cómo cocina mi mamá, a mí me importa cómo cocino yo, porque la que se va a comer ese bodrio soy yo. Mi mamá ya no se va a comérselo. Pero básicamente es lo que hacemos. Y la gran mayoría de personas lo hace. Y no piensan. El tema es eso. O sea, yo digo,
esa incapacidad de pensar, ¿no? En lo que causan, los efectos que van a causar a la larga. El nombre de una persona determina mucho en la vida de esa persona. Hay nombres que tienen mucho poder y mucha fuerza. Entonces hay que tratar de que evitar que el nombre influencie mucho sobre el niño. O sea, ponerle un nombre de poder. Por ejemplo, Alexander es un nombre de poder, porque viene de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, si le vas a poner a tu hija María Antonieta, bueno, de repente muere en un accidente decapitada, ¿no? Es que tienes que entender la trascendencia del nombre. A veces nosotros no queremos entender esas cosas, no queremos ver esas cosas. Entonces hay que entender eso. Hay que entender esas cosas y que debemos de tratar de evitar por todos los medios sabidos y por haber que esas cosas puedan pasar en tu familia, ¿no? Que los nombres puedan influenciar a tanto y las personas empezamos a darnos cuenta con las actitudes de nuestros hijos, por ejemplo, acciones repetitivas que tienen. Entonces, pero esas cosas las hacía mi abuela, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿No? O sea, yo no entiendo por qué a mi mamá y a mi papá se les ocurrió ponerme el nombre de mis abuelos, pero bueno. Y nunca me gustaron, te puedo decir. Detesté llamarme como mis abuelas. Es más, un tiempo utilicé mi segundo nombre. Me decían por mi primer nombre y yo no volteaba. Entonces le dije a mi papá, por favor, dime Emilia, ¿no? Que es el nombre de su madre de él. Porque, pero no, es que este nombre es que es el nombre de tu mamá y también de tu abuelita. Sí, está bien, pero yo no soy mi mamá ni mi abuelita. Y en esta casa ya vive una persona con este nombre. Entonces, por favor, evítame el mal rato. Así que redujimos el nombre y bueno, llegamos a un acuerdo, pero al final me los terminé cambiando, ¿no? Porque no consideré que fuera bueno para mi salud, ni emocional, ni mental, ni para la vida que yo quería construirme. Entonces, eso es básicamente lo que significa el nombre, ¿no? Para una persona. O sea, con ese nombre cargas las cosas que vienen de generación. Y te estoy hablando de eso porque es un tema introductorio a lo que vamos a tratar en base a la magia. Los nombres de los... Yo amo a mi padre, a mi madre, ya no están en carne, son mis segúnes, pero ellos tienen su nombre y yo tengo el mío, ¿no? Entonces uno tiene que darle identidad a un hijo. No somos suplantadores de identidad. Nuestra identidad es única, independiente y personal. Hay muchos nombres para niños bonitos porque no buscan, pero jamás le pongas el nombre. Por ejemplo, yo tengo una amiga que le puso a su hijo el nombre de su hermano fallecido. Su hermano se suicidó. Su hijo terminó suicidándose. Imagínate cómo pesa el nombre. Entonces, piénsalo un poco. Y hay nombres bonitos y que no te salpiquen y te manchen. Bueno, tengan una magnífica mañana. Bye.